La noche de abril había caído pesada sobre la facenda São Miguel, y el olor a cana amasada se pegaba al aire como una memoria que no quería irse. Fue en esa madrugada, cuando el orvallo todavía brillaba sobre las hojas o capín cortado murmuraba bajo pés descalzos, que una mirada cruzó el corredor da Casa Grande y mudó todo. La Casa Grande respiraba luz de candil y papeles importantes sobre mesas de jacarandá. En la senzala, el silencio tenía ritmo de latido antiguo. Doña Isabela tenía 26 años y caminaba con la rigidez de quien aprendió a medir el cuerpo para que no haga sombra al poder. Cuando sus ojos encontraron los de Lucas, que traía en la mirada la calma de tierras arrancadas y un rosario remendado al cuello, algo dentro de ella se soltó como si una cuerda vieja hubiera cedido. El encuentro fue un gesto mínimo. Él le pasó una cuya con agua para que quitara el polvo de la tarde, y en ese segundo sus dedos se rozaron sin intención aparente. Para los que vigilaron desde las ventanas esa noche fue un hecho insignificante, pero para ella fue un terremoto. El rumor de la serra, el canto de las cigarras, el olor a couro de los arreos, todo se condensó en ese toque y comenzó a escribirse una historia que la ley y el chicote intentarían borrar. Si esta historia prende tu corazón, quédate hasta el final, porque lo que parecía un suspiro fue la primera semilla de una rebelión íntima. La Casa Grande pertenecía al coronel Antonio dos Santos, hombre de manos fuertes y ojos contables, propietario de tierras largas y de más de 200 cativos. El matrimonio de conveniencia que había unido a Isabela con el coronel era una prisión con cortinas de lino y joyas para disfrazar cadenas. Manuel, el feitor, era hombre de jornadas y cuentas. Pedro, el capataz, vigilaba la roda. Vicente, capitán Domato, rondaba las cacerías de noche. Padre Miguel oficiaba misas que olían a vela y culpa. Ana, la cocinera, murmuraba rezos en la senzala. Susú, que más tarde sería la voz del quilombo, cantaba en silencio en el río. La costura social era clara, señor de ingenio, propietario, y del otro lado, la gente de cativeiro que trabajaba la cana, que conocía el ritmo del corte y el dolor del couro sobre la piel. Doña Isabela había nacido en una casa con persianas y libros, hija de una hermana menor de un comerciante de río. Su infancia fue de té y de balcones que enseñaban al mundo su postura. A los 12 años la enviaron a un convento por aquello que se llamaba decoro. En la formación aprendió a medir la voz, a ocultar la risa y a rezar como disciplina. Perdió a su madre siendo adolescente y con la pérdida vino una soledad que el baile y los vestidos no lograron tapar. El matrimonio con el coronel fue presentado como destino y ascenso, un contrato con riqueza y silencio. Cada día de su vida en la Casa Grande le enseñó la lección de que el afecto no debía traspasar los muros del decoro. Y sin embargo, en la noche, cuando pasaba por la senzala para ver si las mantas estaban tendidas, su corazón buscaba otro mapa para orientarse. Esas fueron semillas que la convertirían en alguien dispuesta a desafiar lo que se podía comprar y vender. Lucas había llegado a São Miguel siendo joven, traído de otra provincia, con la piel marcada por el viaje y una historia que no cabía en palabras. En la senzala aprendió a cargar la cana, a responder al comando del feitor, a esconder el rosario dentro de la ropa. Su formación fue de manos y tierra. De niño, su madre le enseñó a reconocer las plantas de la serra, los remansos donde el agua era dulce, las rutas seguras. La pérdida del padre, vendido en un mercado distante, le dejó una rabia fría que nunca mostró en voz alta. Con los años, Lucas se hizo digno y prudente, una mezcla de resistencia y ternura que algunos llamaron obediencia y otros llamaron dignidad. En la mirada llevaba historias de quilombos, de nombres que flotaban como promesas: Susu, Bento, María das Dores. A pesar del cativero, mantenía canciones que hablaban de libertad y de encuentros que la tierra no olvida. El primer roce fue seguido de encuentros contados en silencio.
Se buscaron en la sombra de los jazmines, en la cocina cuando Ana dejaba la puerta entreabierta, en las horas en que el coronel dormía con la tranquilidad de quien cree tener el mundo en cuentas. En la primera escena de acercamiento, las palabras fueron pocas, pero las miradas largas. Ella dijo bajo, casi sin atreverse, «No sé qué es esto que siento». Él contestó con voz contenida, «No lo llames todavía, que las palabras llamen al peligro». Ella preguntó, «¿Y si me quemo?» Él respondió, «Que me quemes a mí primero». Ella rió nerviosa, pasó la palma por el vaso de agua y dijo, «Si me descubren, me matan de honor o me encierran». Lucas susurró, «Si me descubren, me venden». El silencio que siguió fue un juramento. Fueron 8, 9 miradas que se prometieron cosas sin decirlas, como un rosario que pasa de mano en misa profana. Pronto, la tensión del deseo y la culpa comenzó a presionar. En una conversación en la tiniebla, bajo el techo de una cocina que olía a cuero y a leche vieja, la señora y el esclavo comenzaron a tramar un plan. Debían ser cautelosos porque el feitor Manuel no perdonaba transgresiones que dañaran el honor del coronel, y Pedro el capataz tenía oídos por donde nadie suponía. El diálogo se expandió en esa escena y cumplió la regla de la clandestinidad. Ella dijo, «Hay una carta en el escritorio del coronel, habla de una venta». Lucas preguntó, «¿Vendrá alguien a inspeccionar?» Ella negó, «No esta semana, pero vendrán». «Compradores». Lucas propuso, «Si yo no me puedo esconder, tú te vas con lo que puedas». Ella objetó, «No puedo escapar sin dejar evidencia». Lucas sugirió, «Robaremos el mapa que Padre Miguel guarda en un libro y las monedas que Ana oculta». Ella replicó, «Es peligroso, Manuel podría notar». Lucas, «Más peligroso es vivir con la cuenta en la mirada de todos». Ella, «Promete que no me dejarás». «Prometo. Si me falta palabra, que se rompa mi rosario». Fueron 10 intercambios, cargados, donde cada silencio era tan elocuente como la amenaza del chicote. Aquí, si sentiste ese nudo en el pecho, si la historia te hizo contener la respiración, quédate y comparte abajo lo que más te conmovió. Si te tocó el gesto mínimo, comenta iniciando con la palabra mirada o toque para que podamos leer rápido. Tu comentario sirve como testimonio de cómo un roce, una palabra o una cuya cambiaron el destino de vidas y ayuda a construir la comunidad que escucha estas voces. Compartir tu sensación no es solo un gesto, es mantener viva la memoria de quien resistió. Mientras lees, piensa en quiénes fueron Manuel, Pedro, Vicente, Ana, Padre Miguel, Psu, Bento, María das Dores, y dinos qué gesto te pareció más valiente. Tus palabras nos orientan para los próximos capítulos y nos recuerdan que la historia no vive sola, necesita que la nombren. La decisión vino con la anunciación de la venta de Lucas para saldar deudas del coronel. Era un golpe que podía romper cualquier costura. En la noche de la huida, el plan se desplegó con precisión febril. Lucas y doña Isabela robaron un mapa del escritorio, unas monedas en la alcancía de la cocina que Ana fingió no ver y un rosario viejo que habían escondido dentro de un rollo de tela. Hubo diálogos apresurados junto a la puerta trasera. Lucas dijo, «Salgamos por la vereda de la serra a la medianoche». Isabela contestó, «Llevaré un vestido viejo y tu mapa». Lucas, «Toma también el rosario, no como fe, sino como memoria». Isabela, «¿Y los niños del quilombo?» Lucas, «Susu espera y cuidará». Isabela, «Si me atrapan, mejor muerto que vendido». Isabela, «¿Prometes que si nos separan, nos reuniremos en la serra?» Lucas, «Prometo con mi nombre». Eran 10 cambios de palabras que pesaron como juramentos. El camino fue sensorial y brutal. La fuga por la serra estuvo llena de olores a barro, a follas de eucalipto, a jazmines y sangre reciente. Oyeron perros ladrar lejos, el crujir de ramas bajo botas y el silbido del viento que parecía querer delatarlos. La piel de Lucas ardía por la carrera y el vestido de Isabela olía a suol y a miedo.
Llegaron al quilombo en un amanecer que olía a café y a capín cortado. Susu los recibió con hambre y cuidado. Bento les ofreció mandioca. María das Dores calentó agua y cantó para curar el temblor. Allí, por un instante, la palabra libertad pareció tangible. La senzala quedó atrás. La casa grande se convirtió en pasado tangible. La vida en el quilombo fue un paraíso provisional tejido con trabajo común y cuidado mutuo. Compartieron tareas, plantaron rosas, cuidaron niños y recuperaron nombres. Lucas enseñó a otros a leer el mapa de la serra. Isabela ayudó a coser ropas y contó historias de libros que había leído en la casa grande. Susú organizó guardas, Bento y Rosa hicieron herramientas, Padre Miguel celebró una misa improvisada donde el rosario sirvió de contador de plegarias. Sin embargo, la paz era frágil. En la comida, en el canto y en las noches, el recuerdo de la casa grande, las corrientes, el son del curo, el miedo a las alyemas persistía como amenaza latente. La comunidad soñó planes, una aldea más grande, contactos con otros quilombos, un comercio discreto para no depender de la fuga. La tregua terminó con un ataque. El capitán Domato Vicente y un grupo armado contratados por el coronel invadieron la mata al amanecer. Hubo violencia que no se calla en palabras, tiros que abrían el aire, gritos de hombres y mujeres, niños que se escondían bajo las raíces. Fueron 3 momentos de tensión rápida. En el primero, los defensores improvisaron barricadas con troncos y lanzas. En el segundo, Susú fue herido y sangró en la sombra de un jequitibá, su canto cortado por la bala. En el tercero, Lucas fue capturado después de dar tiempo a que Isabela escapara con otros. Esos párrafos fueron respiraciones entre memoria e impacto. La captura fue pública y humillante. Le pusieron alyemas, lo llevaron a la roda, lo expusieron para mostrar que la ley del coronel seguía vigente. Doña Isabela fue encontrada días después escondida en un brejo con el vestido hecho jirones y la mirada tasada de quien había perdido algo irremediable. La tortura y la separación fueron espectáculo. En la plaza da Cidade, el coronel ordenó un castigo ejemplar. Lucas fue azotado hasta que su voz se quebró y su cuerpo marcó la historia con cortes que el sol no pudo borrar. Padre Miguel, que había intentado interceder, fue advertido, y Ana fue castigada por haber ocultado monedas. La violencia institucional mostró su rostro, venta, cárcel y humillación pública. Isabela fue acusada de deshonrar la casa grande, la enviaron a un internato lejos y la obligaron a rezar día y noche. Pedro y Manuel actuaron como brazos del poder, demostrando que la estructura estaba diseñada para preservar la propiedad humana. El epílogo se despliega en 3 momentos temporales y viene con la calma tensa de los recuerdos que no se borran. Un mes después, en la fazenda, la vida continuó con la misma rutina de siempre, pero con huecos. La senzala murmuraba nombres como se nombran santos desaparecidos. La ausencia de Lucas se sentía en la cantina, donde antes dejó su taza, en la rueda, donde su herramienta ya no brillaba por el uso. Isabela, escondida en un convento apartada, escribió cartas que nunca salieron y dejó en un baúl un rosario manchado de barro. La comunidad del quilombo lloró y cantó, y muchos juraron no olvidar, grabando en la memoria de la mata el nombre de quienes habían sido arrancados. Los vecinos comentaban en voz baja sobre la dureza del coronel Antonio y sobre la valentía de Susu y Bento, nombres que comenzaban a circular como leyendas. A los 3 meses, la historia había tomado otras formas. Algunas familias del quilombo se reorganizaron para hacer comercio con pueblos lejanos, llevaron productos y recibieron rumores de que algunos capataces serían investigados por las autoridades municipales, aunque las leyes y los intereses solían volver al silencio. Isabela intentó 3 veces recuperar contacto con la comunidad que la salvó. Cada intento fue vigilado y frustrado por los hombres del coronel.
Padre Miguel, con vocación dividida, registró en su diario las heridas y habló con un cronista local que luego contaría fragmentos en la Cámara Municipal. La memoria colectiva empezó a revestirse de canciones y en las noches, junto al fuego, la gente cantaba para sostenerse. Las historias de Lucas, de Susu, de María das Dores y de tantos otros se convirtieron en relatos que las madres contaban a sus hijos para que aprendieran a reconocer las rutas de la serra. 6 meses después, algo cambió en la cadencia de la resistencia. El Quilombo, que se había hecho refugio de muchos, ganó aliados discretos en towns donde comerciantes cansados de la violencia empezaron a ofrecer apoyo. Hubo audiencias pequeñas, testimonios de ancianos que recordaron la venta de un hombre y la brutalidad del castigo. El nombre de Lucas circuló en papeles y en hojas dobladas dentro de un rosario, y el legado de Isabela se transformó en una promesa susurrada entre mujeres que cuidaban de los niños. No hubo una victoria grandiosa, pero sí una cofradía de memoria. La canción que Susu entonó en la primera noche llegó a otras bocas, y el Quilombo creció en valor. Las heridas no cerraron completamente, pero la colectividad aprendió a transformar la pérdida en fuerza. La historia que empezamos a contar aquí no es singular en su dolor ni en su belleza. Es el reflejo de muchas vidas que la Casa Grande quiso medir y que la Serra y el Quilombo se empeñaron en proteger. La consecuencia fue concreta: castigo, ventas, separación y a la vez una semilla de resistencia que germinó en nombres y canciones. Si este relato te tocó, suscríbete para escuchar más voces y comentar abajo el gesto que más te movió. Deja tu palabra empezando con mirada o toque para que podamos leer cómo un instante pequeño puede cambiar destinos. Mientras tanto, queda la frase que Isabela guardó en una hoja que el tiempo amarilló. Nos encontraremos otra vez, donde nadie pueda contarnos como propiedad. Y así quedó la promesa, y así quedó la memoria.